Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito virtual, ese espacio donde las emociones cobran vida y la imaginación no tiene límites. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido la chispa de la imaginación de muchísimos de ustedes, un tema que resuena en los corazones de quienes creen en esa magia que solo surge entre dos personas. Si alguna vez han sentido esa conexión especial, esa química que traspasa la pantalla con la fuerza de un huracán, ese algo inexplicable que te hace ver más allá de los personajes y creer en los actores, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, pero no solo como los talentosos actores que conocemos y admiramos por su profesionalismo y dedicación, sino como esa dupla que para muchísimos de nosotros se convirtió en mucho más que compañeros de set. Se convirtieron en un fenómeno, en un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores, en la encarnación perfecta de un amor de telenovela que todos anhelamos. Y para hacerlo aún más especial, vamos a acompañar esta conversación con una canción que, les aseguro, les hará soñar, suspirar y recordar porque esta pareja, aunque su relación fuera o no real, dejó una huella tan profunda en el panorama del entretenimiento y en nuestros corazones. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, acomódense en su sillón preferido y acompáñenme en este viaje que espero les resulte tan emocionante, tan inspirador y tan lleno de nostalgia como a mí. Y antes de empezar, un recordatorio que siempre me nace del corazón: si aún no lo han hecho, les invito con todo el cariño del mundo a darle ese clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Eso no solo me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes, sino que les asegura que no se perderán ninguna de nuestras aventuras, de nuestras exploraciones de los mundos que tanto amamos. Seamos honestos, en el vasto y a menudo efímero mundo del espectáculo, hay parejas que simplemente nacen para brillar juntas, cuya energía se potencia mutuamente hasta crear un resplandor que ilumina todo a su alrededor. Y Can Yaman y The Method Demir, sin duda alguna, forman parte indiscutible de esa selecta y memorable lista. Desde que aparecieron por primera vez en nuestras pantallas, encarnando a sus icónicos personajes en la exitosa y aclamada serie Erkencicus, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en muchos rincones del planeta, se desató una magia innegable, una conexión tan potente que resonó en millones de espectadores. La química entre ellos era tan palpable, tan real, tan visceral, que era prácticamente imposible no creer en la historia de amor que protagonizaban, no suspirar con cada mirada, no sentir mariposas en el estómago con cada roce. Y es que, ¿quién en su sano juicio no se enamoró perdidamente de la relación entre Candy Beat y Sanemide? Era la personificación de esa clásica y adorada historia de enemigos a amantes, que tanto nos gusta, esa narrativa que nos atrapa porque vemos la evolución, el descubrimiento y la conquista del amor a pesar de las adversidades iniciales. Pero lo que Can y Demet aportaron a esta fórmula fue un toque fresco, una energía juvenil, un humor inteligente y sobre todo, una pasión desbordante que te atrapaba desde el primer capítulo y te mantenía enganchado hasta el último momento. Vimos cómo sus miradas se cruzaban, cargadas de un significado que iba más allá del guión, cómo sus manos se buscaban instintivamente, creando pequeños momentos de intimidad que nos robaban el aliento, cómo sus risas parecían sincronizarse a la perfección, creando una melodía de felicidad que contagiaba a todos. Era como si estuvieran viviendo su propio cuento de hadas en tiempo real, y nosotros, desde la comodidad de nuestros hogares, éramos los testigos privilegiados de un amor que parecía sacado de las páginas de una novela romántica. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que una pareja de ficción se sienta tan real, tan cercana a nosotros? ¿Qué eleva una actuación de simplemente buena a una experiencia inolvidable, a algo que perdura en la memoria colectiva? En el caso de Can Yaman y de Method Demir, creo firmemente que fue una combinación magistral de varios elementos. Por un lado, el talento individual de cada uno, su innata capacidad para dar vida a sus personajes con autenticidad y profundidad. Por otro lado, una conexión profunda, casi espiritual, que trascendía las líneas del guión, permitiéndoles interactuar en un nivel que el papel no podía dictar. Y por supuesto esa chispa inexplicable, ese Esa que solo ocurre cuando dos almas se entienden a un nivel más allá de las palabras, a través de gestos sutiles, miradas cargadas de emoción y una energía mutua que era electrizante. Can con su carisma arrollador, su presencia magnética que llenaba la pantalla y su capacidad para transmitir vulnerabilidad a pesar de su imponente físico, y Demet con su dulzura contagiosa, su naturalidad asombrosa y su increíble habilidad para transmitir una gama de emociones complejas con una sola mirada, crearon un dúo dinámico, una simbiosis perfecta que no solo conquistó corazones en Turquía, sino que se extendió como un incendio por todo el mundo, cautivando a audiencias de diversas culturas y lenguas.
Cada escena que compartían juntos era un evento, cada beso, cada abrazo, cada discusión apasionada, todo resonaba con una autenticidad y una intensidad que rara vez vemos en la televisión actual. Y no es de extrañar que la prensa especializada y, por supuesto, la legión de fans que los seguían fervientemente, al ver tanta complicidad, tanta química no solo en pantalla sino también en las apariciones públicas y entrevistas, empezaran a soñar con la posibilidad de que esa relación ficticia, esa química tan evidente se tradujera en algo real, en un amor que trascendiera los límites de la producción televisiva. Y hablando de sueños, de esa magia que nos transporta a otros mundos y de las canciones que tienen el poder de evocar las emociones más profundas, quiero presentarles una melodía que cuando la escuché por primera vez inmediatamente me hizo pensar en ellos, en la energía que irradiaban juntos, en la historia que nos contaron. Es una canción que evoca esa sensación de anhelo profundo, de un amor que te eleva, de esos sentimientos que te hacen sentir que todo es posible, que el mundo está a tus pies, que la felicidad es inminente. Imaginen esta canción sonando suavemente de fondo mientras ven clips de Khan y de Met interactuando en el set, riendo juntos en entrevistas, compartiendo miradas cómplices que parecían contarse secretos, o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Es una banda sonora perfecta para ese universo de ensueño que ellos, con su carisma y su conexión, lograron crear a nuestro alrededor. La letra de esta canción habla de un amor que te eleva por encima de las nubes, que te hace ver la vida de otra manera, que te inspira a ser una mejor persona, a luchar por tus sueños, a creer en ti mismo. Y sinceramente esa es la energía que transmitían ellos juntos, ¿no creen? No se trataba solo del hecho de que actuaran bien, de que memorizaran sus líneas y siguieran las indicaciones del director. Se trataba de la forma en que se complementaban, cómo se potenciaban mutuamente en cada escena, cómo sus energías se entrelazaban para crear algo más grande que la suma de sus partes. Muchos argumentan, y yo estoy firmemente de acuerdo con esta perspectiva, que la conexión entre actores es un arte en sí mismo, un talento que va más allá de la técnica actoral. Y Khan y Met, a mi humilde parecer, son verdaderos maestros en ese arte. No se trataba solo de memorizar líneas y seguir instrucciones paso a paso. Se trataba de escuchar atentamente al otro, de reaccionar de forma genuina a sus emociones y acciones, de construir un personaje junto a su compañero, de crear una historia compartida en cada interacción. Y eso, créanme, se nota en cada fotograma, en cada gesto, en cada diálogo. Vemos cómo sus personajes, Khan y Sanem, crecen, evolucionan y se enamoran juntos a lo largo de la serie, y esa evolución es mucho más creíble, mucho más conmovedora y mucho más impactante porque los actores detrás de ellos parecían estar en la misma sintonía, compartiendo el mismo viaje emocional. La forma en que se apoyaban mutuamente en escena, cómo se desafiaban a sacar lo mejor del otro, todo hablaba de una relación profesional sólida y de un respeto mutuo que, sin duda alguna, contribuyó de manera significativa a la magia innegable de la serie. Y esa magia, como les decía al principio, no se limitó al set de rodaje. Se extendió, se filtró alimentando las esperanzas, los sueños y los deseos de miles de fans que, cautivados por su química, anhelaban verlos juntos en la vida real, deseando que ese amor que proyectaban en pantalla fuera una realidad tangible. Y es que a veces la línea entre la ficción y la realidad se difumina de una manera fascinante, casi mágica. Cuando ves a dos personas con tanta afinidad evidente, con tanta admiración mutua palpable, con una conexión que parece trascender el guión, es completamente natural preguntarse si lo que estamos viendo es solo una actuación magistral, o si hay algo más, algo que va más allá de la cámara. Los rumores y las especulaciones sobre su relación real no tardaron en aparecer, inundando las redes sociales y los foros de fans, y para ser completamente honestos, nos encantaba especular. Cada foto juntos fuera del set, cada comentario ingenioso en redes sociales, cada gesto tierno que se percibía en una entrevista, era analizado con lupa por la legión de fans devotos que los seguía con una pasión inquebrantable. Y si bien es cierto que debemos siempre respetar la privacidad de cada persona, debemos recordar que la vida de los famosos, aunque sea pública, sigue siendo personal. También es cierto que la conexión tan fuerte, tan cautivador, tan genuina que ellos proyectaban, hacía muy difícil resistirse a la idea de que su historia de amor en la pantalla pudiera tener un epílogo en la vida real. Era un deseo colectivo, un anhelo compartido por una audiencia que se había enamorado no solo de los personajes, sino también de la química de los actores que los interpretaban. La canción que les mencioné, por ejemplo, tiene esa cualidad de capturar perfectamente esa esencia de un amor idealizado, ese sentimiento profundo de que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona que te complementa a la perfección. Tiene esa cualidad etérea,
Ese toque de fantasía que te hace pensar en momentos perfectos, en promesas de eternidad, en un amor que desafía el tiempo y el espacio. Y creo que esa es una de las razones fundamentales por las que tantas personas, tantos espectadores de todo el mundo, se conectaron de manera tan profunda y significativa con Cán y Demet como pareja. Ellos nos permitieron soñar con ese tipo de amor perfecto, ese amor idílico que a menudo vemos en las películas y que a veces sentimos que solo existe en el reino de la ficción, en los cuentos de hadas. Pero con ellos, esa línea entre la ficción y la realidad se sentía más delgada que nunca. Esa admiración mutua que se percibía, esa energía positiva que irradiaban a cada instante, era simplemente contagiosa, inspiradora y profundamente romántica. Además, es importante destacar que ambos son artistas muy completos, con un talento excepcional que va más allá de la mera interpretación. Can Yaman, con su versatilidad para interpretar papeles intensos, apasionados y profundamente románticos, y Demet Özdemir, con su increíble capacidad para dar vida a personajes complejos, entrañables y llenos de matices, formaban un tándem perfecto, una combinación explosiva de talento y carisma. Cada uno aportaba su propio brillo único al proyecto y juntos, creaban un espectáculo inolvidable, una experiencia visual y emocional que dejaba una marca imborrable en la audiencia. La forma en que interactuaban en escena, el lenguaje corporal sutil pero revelador, la mirada de complicidad que compartían, todo contribuía a construir una relación creíble, apasionada y absolutamente cautivadora en la serie. Y no olvidemos tampoco la banda sonora de Erkénthicus, que jugó un papel crucial en potenciar la emotividad de la serie. Las canciones que acompañaban sus momentos más románticos, sus encuentros, sus despedidas, añadían una capa extra de emoción, de profundidad y de melancolía a sus escenas, haciendo que cada momento fuera aún más memorable. Y es precisamente esa magia intrínseca de la música y las imágenes, esa combinación perfecta que evoca emociones y recuerdos, lo que quiero evocar hoy con esta nueva canción que les propongo. Una canción que espero que resuene en sus corazones y los transporte de vuelta a esos momentos. Piensen por un momento en la primera vez que se enamoraron, en esa sensación inconfundible de vértigo, de euforia, de felicidad pura y desbordante. Piensen en esos momentos mágicos en los que sentían que el mundo entero se detenía solo para ustedes, que el tiempo se suspendía y solo existían ustedes dos. Esta canción tiene precisamente esa cualidad. Es una invitación a revivir esas emociones, a dejarse llevar por la dulce nostalgia de un amor que marcó un antes y un después en sus vidas, o quizás a soñar con un amor que aún está por llegar, con la esperanza de encontrar esa conexión especial. Y al pensar en Cán y Demet, en su historia en Erkénthicus, es inevitable que vengan a nuestra mente esas sensaciones. Su historia en la pantalla fue tan intensa, tan romántica, tan apasionada, que se convirtió en un referente para muchos, en un ideal de amor televisivo. Y esa influencia, esa huella profunda que dejaron en el panorama del entretenimiento y en el corazón de sus fans, es algo que perdura, algo que se resiste al paso del tiempo. La verdadera belleza de las historias de amor en la ficción, en el cine y en la televisión, es que nos brindan la oportunidad de soñar, de creer en la magia del amor, de imaginar un mundo donde el amor verdadero lo conquista todo, donde los finales felices son posibles y donde las almas gemelas existen. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento innato, su carisma arrollador y esa conexión tan especial que compartieron, nos ofrecieron una de esas historias que se quedan grabadas en el corazón, que se vuelven inolvidables. Independientemente de si su relación fue más allá de la pantalla o no, si fue un amor de película que trascendió la realidad o simplemente una química actoral excepcional, el impacto que tuvieron como pareja en Erkénthicus es innegable y monumental. Nos regalaron momentos inolvidables que atesoraremos siempre, nos hicieron suspirar de emoción, reír a carcajadas y hasta llorar de congoja y alegría, y sobre todo, nos permitieron soñar, nos invitaron a creer en la posibilidad de un amor tan puro y tan intenso. Y es precisamente por eso que hoy, al compartir esta canción con ustedes, quiero invitarlos a revivir esa magia, a dejarse envolver por ella. A cerrar los ojos por un instante y dejarse llevar por la melodía, imaginando las escenas más románticas de su serie, los momentos más tiernos y apasionados, o tal vez, creando sus propias historias de amor en sus mentes, inspirados por la energía que ellos transmitieron. Porque al final, de eso se trata el arte, ¿verdad? De inspirarnos, de tocarnos el alma, de hacernos sentir cosas que a veces, en la rutina del día a día, en la vorágine de la vida moderna, tendemos a olvidar. Cán y Demet, a su manera, nos recordaron esa parte de nosotros que anhela el romance, la pasión desenfrenada y la conexión profunda y significativa.
Y esta canción, espero, es el eco perfecto de ese sentimiento universal, de ese deseo intrínseco de amar y ser amado. Así que ahora que hemos desempolvado algunos recuerdos entrañables, hemos revivido la magia de Erkenci-Kuş, y hemos soñado un poco juntos, me encantaría saber su opinión, sus impresiones. ¿Qué les pareció la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci-Kuş? ¿Sintieron ustedes también que su conexión iba más allá de la mera actuación, que había algo más profundo? Y por supuesto cuéntenme qué les pareció la canción que les he propuesto hoy. Me encanta leer sus comentarios, sus reflexiones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan y nos unen. Si disfrutaron de este viaje nostálgico y romántico, no olviden darle un gran y generoso me gusta a este vídeo, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas que aman este tipo de historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también vivieron la magia de esta pareja y que seguramente disfrutarán de este recorrido por sus recuerdos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Les prometo que vendrán muchas más sorpresas, más historias fascinantes y más música que tocará sus corazones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo con nuevas historias y nuevas emociones. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos ustedes.